Le voy a ceder la palabra entonces a Michael. Michael nos va a hablar sobre aquellas semillas y plantas que poco a poco se perdieron con la colonización americana, o que se han ido perdiendo, que algunas se han ido recuperando también, pero otras se han ido perdiendo. Michael también tiene muchos títulos, pero yo les pido perdón, disculpas, porque yo pienso que la persona no son los títulos, sino la persona. Para mí Michael es un investigador, para mí Michael es una persona que se compromete con el territorio, que ha hecho muchas investigaciones en el municipio de Santuario, y lo considero más como un amigo que como el doctor que podía decirle, pero no lo voy a decir. Michael, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Primero, agradecer la invitación a este espacio tan importante y recordar algo que es obvio, pero que a veces por lo obvio se nos olvida, y es que estamos en Santuario, el municipio de Santuario, y ese nombre lo tiene porque aquí hace 10.000 años habían otras personas que habitaban este territorio, y lo habitaban de una manera diferente a como lo habitamos hoy. Hace 10.000 años no existía este coliseo, hace 10.000 años no existía ese pueblo de abajo, hace 10.000 años aquí no había café, hace 10.000 años otras personas tenían otras formas de vida, cultivaban otras cosas, andaban por esos caminos, probablemente veían los mismos pájaros, pero también probablemente veían distintas plantas, plantas que quizás hoy ya no están aquí. Muchas de ellas sustituidas por el café, por el aguacate Hass, por todos los cultivos que han ido viniendo con el tiempo. Hoy quiero compartirles unas reflexiones a partir de un texto muy bonito que hizo la FAO. ¿Uno dice la FAO? Sí, la FAO. Cuando la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. Y lo hizo en 1992, cuando estábamos celebrando los 500 años del descubrimiento de América, que para algunos es más la invasión de América. Entonces, decían, uno usualmente cuando piensa en 1492, piensa en Colón, piensa en la conquista, piensa en que llegan los españoles, piensa en que invaden este territorio, se reparten la tierra, y empiezan esas historias. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con las plantas? ¿Qué tiene que ver con los modos de vida de las personas? Pues resulta que la semilla del mundo que tenemos hoy la sembraron en esa época. Nosotros somos hijos de lo que pasó en 1492. Ese 1492 que hizo que los habitantes de estos territorios desaparecieran en gran medida. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Quisiera conectarme un poco con las cifras que estaba comentando el compañero anteriormente, y es, cuando hoy nos miramos y decimos, ¿qué es lo que cultivamos nosotros? Nos encontramos con que primero existen entre 300.000 y 500.000 especies vegetales superiores, más o menos le calculan. Dicen que los seres vivos que más tienen presencia en este mundo son las plantas. O sea que este sería más bien un planeta verde, más que un planeta azul, sería un planeta de plantas. Son los seres vivos que más abundan por todos lados. Uno está acostumbrado a verlas y parece que están quietas y como que no, pero resulta que son de los seres más antiguos en este planeta y también los que mejor han sabido colonizarlo. De toda esa cantidad de especies, los humanos solamente hemos logrado describir e identificar alrededor de 250.000. O sea que hay muchas que vemos por ahí y no tenemos la menor idea de que existen, ni para qué sirven, ni cómo se llaman, ni qué función ecológica tienen, no tenemos la menor idea de eso. Eso quiere decir que desconocemos en gran medida el mundo en el que vivimos. De todas las 250.000 descritas, solamente se han identificado 30.000 como comestibles, 30.000 especies vegetales comestibles. Eso es una cantidad de comida impresionante. Pero uno dice,
¿Y esas 30.000 cuántas consumimos? ¿Cuántas cultivamos? De esas, históricamente se tienen registros de que solamente 7.000 han sido cultivadas y producidas por los seres humanos. O sea, el problema no es de que no haya comida, comida hay, fuentes de alimento hay. La gente es que o no la conocemos, o no le damos el valor que merece, o simplemente pues hacemos que no existen. La FAO dice que de esos 7.000 especies cultivadas, la alimentación de los seres humanos contemporáneos dependen de 45 cultivos, 45 nada más. De 7.000 solamente cultivamos más o menos intensivamente 45. De esos 30 cultivos, de esos 45, 30, aportan el 95% de las calorías de las personas, todavía más poquitas. Y de esos, básicamente el arroz y el trigo alimentan el 49% de la población. Arroz y trigo. Casi la mitad de la humanidad se alimenta con eso. No sé. Teniendo 30.000 especies vegetales, solamente dependemos de 2 para que la mitad de la humanidad coma. El resto, dice, 6 cultivos más: el maíz, el sorgo, el mijo, las papas, las batatas, la soya y el azúcar alimentan al 33%. Y uno dice, el mijo, ¿eso qué será? ¿Qué será eso del sorgo? ¿Será que comemos batatas? Mucho de eso no está en nuestra dieta. Está en la dieta de las vacas, nos decías. Porque no se cultiva para alimentar seres humanos, sino animales. Y lo peor de este panorama es que según la FAO, en los últimos años se han perdido el 75% de las variedades de esos cultivos, porque resulta que como la naturaleza es tan sabia, ella no pone todos los huevos en la misma canasta. Entonces no es que exista una sola variedad de papa, existen muchísimas. No es que exista una sola variedad de batata, existen varias. No es que exista una sola variedad de maíz, existen varias. Aquí nos estaban mostrando precisamente, algunas que no son muy conocidas. Un maíz morado, un maíz con dientes de diferentes colores. Esto probablemente era lo que comía la gente que vivía aquí hace 10.000 años, o quizás 5.000 o 4.000. Aquí está la reserva genética del maíz. Esto no sacado de ningún laboratorio humano, esto es del laboratorio de la vida y del monte. Sigamos. Bueno, esto no se ve muy bien, pero bueno. Cuando empiezan a mirar de dónde viene la comida en el mundo, de dónde vienen todas las plantas que hoy nosotros cultivamos, resulta que los seres humanos que nos hemos regado por el mundo, hemos sido curiosos y en algunos momentos de la existencia de los seres humanos dejamos de ser nómadas, de andar por el mundo y decidimos hacernos sedentarios. Y cuando nos hacemos sedentarios, entonces empezamos a preguntarnos, ¿y qué vamos a comer? Y ahí es cuando aparece la agricultura como posibilidad. Se supone que históricamente, hace 10.000 años se descubrió la agricultura y se descubrió en diferentes lugares del mundo. Pero como los seres humanos fuimos recorriendo el planeta de diferentes maneras y explorando este mundo, conociendo las matas que habían en un lado y en el otro, mirando con los animalitos qué se podía comer, qué no se podía comer, en diferentes lugares del mundo se concentraron los inventores de la agricultura. Entonces nos dicen que más o menos hace 8.500 años antes de Cristo, en la zona que hoy está en guerra, Siria, Irán, Irak, ahí, que se llama la creciente fértil, ahí empezaron a sembrar, ahí empezaron a domesticar especies silvestres y a cultivarlas para el alimento. En esas zonas, por ejemplo, empezaron a domesticar el trigo. En esas zonas se inventaron la cerveza.
de allá viene. Igualmente en China, hace 7.500 años, también empezaron a cultivar unas especies. Allá empezaron a domesticar la soya y empezaron a ver que era posible cooperar para alimentarnos mejor. Ellos descubrieron que juntos se lograban mejores cosas que trabajando cada quien por separado. En Mesoamérica, eso es América Central, hace 3.500 años también hubo domesticación de plantas. Estamos hablando de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, todos esos países que usualmente relacionamos con los aztecas y con los mayas, pero que en los que vivieron otros muchos pueblos, allá domesticaron también especies alimenticias muy importantes. En los Andes y la Amazonía, también hace 3.500 años, empezaron a domesticar diferentes especies. ¿De dónde viene la papa? ¿De dónde viene la yuca? Eso no viene de China, no viene de Asia, viene de aquí. ¿De dónde viene el maíz? También viene de aquí, y eso lo domesticaron ellos. En la cuenca del Mississippi, que es el sur de los Estados Unidos, hace 2.500 años también empezaron a domesticar plantas. Nueva Guinea, que es abajo, cerquita de Australia, hace 7.500 años. Y todavía están investigando más o menos en qué época fue que en África empezaron también a domesticar plantas. Este dato lo traigo para evidenciar que uno, los seres humanos somos curiosos. Lo segundo, que aprendemos. Y lo tercero, que aprendemos cosas distintas dependiendo de los territorios en los que estemos. Y esos aprendizajes distintos hicieron que de cada uno de esos lugares empezaron a aparecer unas variedades de alimentos muy particulares. La siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa que ojalá pudiera ser enorme, que uno lo pudiera ver mejor. Muestra los diferentes alimentos que fueron domesticados por los seres humanos en los diferentes lugares del planeta. Y aquí, pues uno podría ver en particular en Sudamérica, donde tenemos los tomates, tenemos la batata, tenemos la piña, tenemos el maní, entre otros muchos. No existen las mismas cosas en todos los lugares del planeta. Los que vivían aquí hace 10.000 años, hace 7.000 años, hace 5.000 años, comían solamente las cositas de aquí. Ellos no comían zanahoria, ellos no comían repollo. Eso vino con los europeos. Pero ellos sí comían yuca, ellos sí comían maíz, que eso sí lo habían domesticado aquí. Siguiente, por favor. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a pensar que una de las comidas que más comemos, el arroz, que eso siempre se ha comido aquí, y resulta que no. El arroz no es de aquí. El arroz originalmente lo domesticaron en el sudeste asiático, en China, en esas regiones, hace alrededor de 3.000 años. Y empezó a migrar con la gente que le gustaba el arroz y que dijo, es un buen alimento, si se lo llevaban de un lugar a otro. Entonces el arroz llega al Medio Oriente hace 1.000 años, pasa a África hace 3.200 años, y es apenas después de 1492 que el arroz llega aquí, llega a América. Sin embargo, aquí no es que se comiera arroz a dos manos. Ese arroz, como decían los esclavos, usualmente se cultivaba para que los amos lo pudieran comer, era una cosa exclusiva, de élites. Y es con la esclavitud, cuando traen a los esclavos de África, que ellos conocían el arroz, que empieza a cultivarse mucho aquí. Por eso, si ustedes van al Chocó, se van a encontrar con que mucha gente allá cultiva arroz. Ese cultivo de arroz no es una tradición asiática, ese cultivo de arroz que hay en el Chocó es una tradición africana. Y por eso es una producción muy artesanal y no uno de los grandes campos de cultivos de Asia, sino que es un arroz para el consumo familiar básicamente. El arroz que se masifica y que comemos nosotros actualmente es fruto de ese proceso del que nos hablaba el compañero de la Revolución Verde. Cuando la FAO dijo, vamos a alimentar a todo el mundo,
entonces sembremos arroz por todas partes. Y en nuestro país entonces el Tolima se llenó de arroz, los llanos se llenaron de arroz y empezamos a comer arroz de ahí. Con los tratados de libre comercio resultó que era más barato importar arroces, vaya a saber de dónde, que los de acá, y empezamos a tener en los supermercados una cantidad de arroces que seguramente ustedes han experimentado. De repente uno no sabe cocinar arroz. La manera tradicional que tiene uno de cocinar arroz, de repente ya no le funciona con esos nuevos paquetes que le llegan, y el arroz le queda a uno como más masacotudo, y es porque, bueno, son variedades que vienen de otros lugares que ya no son ni el Tolima ni los llanos orientales. Sigamos. Con el descubrimiento que llaman, o la conquista de América, se dio la posibilidad inédita en la historia de la humanidad para que muchos de los productos de América pudieran ser llevados a otros lugares y que los productos de otros lugares vinieran aquí. Se dio un cruce muy interesante que en algunos casos generó un enriquecimiento de la dieta de las personas. Por ejemplo, cosas que se fueron de aquí para el mundo, el algodón. El algodón. Los grandes productores de algodón están en la India durante mucho tiempo. Ellos tenían el monopolio de la producción de algodón durante mucho tiempo. Pero si el algodón desde América, ¿a qué horas llegó a la India? Seguramente lo llevaron los colonizadores y vieron que pegaba bien y cultivaron algodón en grandes cantidades. Igualmente de aquí se llevaron las papas que comían los que vivían aquí hace 8.000, 7.000, 5.000 años, se las llevaron para Europa. Inicialmente los europeos dijeron, eso si lo comen los indios, eso es comida como para animales, y se lo dan a los cerdos. Hasta que llegó un momento de las guerras napoleónicas, cuando Napoleón invade Europa y se da una crisis alimenticia, donde no tenían que darle a la gente, entonces a los presos los alimentaban a punta de papas. Y entre esos presos que alimentaban a punta de papas estaba un cocinero muy famoso de la corte de Francia, y el tipo le encontró el valor que tenía eso, y cuando terminó la guerra y otra vez volvió a imponerse la monarquía, el tipo organizó un banquete con por lo menos unas 100 formas diferentes de preparar la papa, y ese fue el lanzamiento oficial en Europa. En la actualidad se consume más papa en Europa que en América. Entonces son las transformaciones que se van dando en el mundo. De aquí salieron también las fresas. Las fresas, eso parece como de Europa, de Estados Unidos. Las fresas las cultivaban los indígenas mapuches en Chile. Y también habían variedades de fresa en Norteamérica. Hicieron mezclas de las dos y lograron la fresa que hoy comemos. Esa fresa que nos parece como un producto exótico importado, no es exótico ni importado, es de aquí. Otra de las cosas que regalamos al mundo, el cacao, el chocolate. Y uno dice, se supone que los mejores chocolates los hacen en Suiza, pero igual, el cacao sale de aquí. En Argentina hay un lugar que se llama Bariloche. Allá hacen unos chocolates maravillosos. La mayor parte de ese cacao viene de Santander. Y nosotros poco sabemos de eso, poco le sacamos jugo. De hecho, durante mucho tiempo, mucha gente pensó que el cacao era una especie como de maleza y empezó a destruirlo, porque el café era el que daba la plata. Antes del café, en esas tierras cultivábamos cacao también. Otra de las cosas que regalamos al mundo, el maíz. Y ahora pues es uno de los grandes cultivos del mundo. Y lamentablemente en muchos lugares ese maíz no se está sembrando para darle alimento a la gente, ni siquiera a las vacas, sino para producir biocombustibles. Y me dice, ¿cómo? Cultivar maíz para que los carros se muevan. ¿Qué sentido tiene eso? De Europa
nos llegaron otras cosas. Los plátanos, eso que uno dice, pero los plátanos, eso es tan colombiano. No, no es colombiano. Los plátanos que tenemos son plátanos acriollados. Los plátanos vienen del sudeste asiático y los fueron trayendo y los españoles los trajeron aquí. El ganado, en América no habían vacas. La carne que comíamos era la carne de animales silvestres de por aquí, pero vacas, nada de eso. En consecuencia, aquí no había ganadería. Pollos, tampoco teníamos pollos en América. Las gallinitas que tenemos por aquí son gallinas criollas. Precisamente lo de criollo es una especie que viene de otro lugar y aprende a reproducirse aquí. Entonces uno dice, que la comida tradicional es un sancocho de gallina. Pues esa es una creación que nos vino con la colonia. Los cítricos, limones, naranjas, mandarinas, limas, eso viene de China. Y uno dice, pero son las de aquí. No, aquí se acriollaron, pero eso viene de China. Y lo trajeron también en la colonia. Los granos de café, pues de eso sí sabemos muy bien, vienen de África. Las uvas, esas con las que hacen el vino, esas que se siembran allí en la Unión, también vienen de allá, con toda la tradición vinícola del Mediterráneo. Los caballos, tampoco teníamos caballos. Aquí a lo sumo habían llamas y alpacas, pero no habían caballos. Entonces, esas personas que vivían aquí hace 7.000, 5.000 años, en la vida vieron un caballo, nunca se montaron en él y tenían que llevar las cosas a lomo de indio, como decían. La cebolla tampoco es de aquí, también nos la trajeron. Las cebollas que tenemos también son criollas. Los duraznos, los cerdos, aquí tampoco habían cerdos, también vienen de Europa. El arroz, ya les comenté. La caña de azúcar tampoco era de aquí. Esas partes bajas del municipio de Santuario, donde vemos esos cañaduzales, también esas especies son introducidas a este territorio. La caña de azúcar también viene de Asia. Y el trigo, pues también nos lo trajeron aquí. Sigamos. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué era lo que comía la gente aquí? ¿Qué era lo que había aquí? ¿A qué se dedicaban? Si ellos no comían arroz, no comían carne de vaca o de cerdo, ni comían pollo, entonces, ¿de qué se alimentaban? Entonces dicen, existen datos muy ilustrativos sobre el alto número de plantas utilizadas en algunas áreas americanas a la llegada de los europeos y sobre las que se utilizan hoy en día en las comunidades campesinas tradicionales. Nosotros, sin saberlo, seguimos cultivando y comiendo lo que comía la gente que vivía aquí hace 7.000 años. El Códice Florentino, que es un códice en el que los mayas codificaban su historia y su vida cotidiana, cita 724 plantas, de las cuales solo 382 se han podido identificar botánicamente. Miren, de 724 plantas de las que se alimentaban los mayas, los científicos de hoy escasamente han alcanzado a identificar 382. O sea, las otras no tienen ni idea de cómo eran. Probablemente estarán en las selvas, probablemente se extinguieron. Esas fuentes de alimento no tenemos la menor idea de cómo eran. Actualmente una comunidad totonaca de México utiliza 325 especies en total, 325 especies, y en el planeta apenas usamos 45 para alimentarnos. O sea, esta comunidad indígena tiene una riqueza alimentaria muy especial. Los seris, tarahumanas y huastecos, también comunidades indígenas de México, emplean como alimentos 75, 137 y 201 plantas respectivamente. Por eso es que a veces nos dicen, uno debería medir en una finca la productividad de la finca por la cantidad de productos que puede sacar de ella.
Y uno se preguntaría, además de café, ¿qué más produce su finca? Como lo que nos decía el compañero. Las fincas cafeteras del Huila, donde todavía hay mucho de ancestralidad, producen hasta 49 productos diferentes, además de café. Por eso ellos pueden ser monetariamente más pobres que los de aquí, pero no pasan hambre. ¿Sigamos? Bueno. En general dicen, con lo que se ha identificado, en tiempos precolombinos se utilizarían más o menos entre 49 y 104 tipos de plantas en América Central y 45 en la región andina, con las más utilizadas. Esto teniendo en cuenta una cosa especial, es que no todos los pueblos indígenas eran sedentarios, muchos eran nómadas. Uno piensa que los indígenas tenían aquí sus aldeas, sus tambos, no, muchos seguían siendo cazadores y recolectores. Entonces muchas de las especies que se encontraban no eran domesticadas, sino que seguían siendo salvajes. Pero ellos sabían qué buscar en el monte y sabían qué comer. Por eso, hoy en día, ustedes pueden encontrar con los embera que ellos tienen un plato delicioso que preparan con un producto que no se cultiva, los helechos, los brotes de helecho. Ellos hacen un guiso de brotes de helecho delicioso, pero a uno no se le ocurre que el helecho pueda servir para otra cosa que para quemar los pelos de los marranos. Y es también comida, solo que no lo vemos así. Así como durante mucho tiempo se ha visto la sidra, es comida para marranos. La sidra es uno de los grandes alimentos que tenemos, es una de las grandes fuentes de vitamina C y de calcio. Muchos de los que tienen osteoporosis, que les mandan caltrate, esas cosas, podrían comer sidra en vez de eso y les va mucho mejor, pero eso ni siquiera lo sabemos. Bueno, seguimos. Lo que hacían, devuélvete por favor, devuélvete, más, ahí. Los indígenas tenían una particularidad, y es que ellos no tenían los grandes cultivos que tenemos aquí ahora. Ellos tenían policultivos, porque ellos podían tener ganas de producir maíz, por ejemplo, pero sabían que si sembraban maíz solo, se perdían la oportunidad de comer otras cosas. Entonces de ellos viene esa tradición de que uno siembra el maíz y al lado siembra el frijol, y el frijol va creciendo enredado en el maíz y tiene doble cosecha. Y además siembra otras plantitas, y esas plantitas, además de ser alimento para uno, son alimentos para los insectos. Y entonces en esa medida se protegen los cultivos. Como hay diversidad de plantas en el lugar donde ellos cultivaban, entonces no había un solo insecto especializado en ninguna cosa, y por eso se libraban de muchas plagas. Tampoco es que cultivaran en grandes extensiones, eran extensiones más o menos pequeñas. Y cuando llegan los españoles e introducen sus nuevas plantas, los indígenas, que eran curiosos, dijeron: pues sembrémoslas aquí con lo de nosotros. Muchas de las huertas que hoy tenemos se parecen a muchas de las huertas que muchas comunidades indígenas crearon, juntando productos americanos con productos chinos, con productos de la India, con productos asiáticos, que dijeron: sembremos a ver qué pasa. Porque a ellos no les interesaba un monocultivo de repollo, no les interesaba un monocultivo de zanahoria. Ellos ponían todo eso ahí, juntico, a ver qué pasaba. Al principio salían cositas chiquiticas, porque pues una zanahoria no es de aquí. La zanahoria, como un ser vivo, tiene que llegar, mirar, ubicarse. Este clima está muy frío, está muy seco. Los nutrientes de aquí, ustedes saben muy bien, no todas las tierras tienen los mismos nutrientes. En Europa los suelos tienen una composición química, en América tienen otra. Entonces tenían que adaptarse a aprender a comer lo que la tierra de aquí les daba. Y eso tarda tiempo. Para que hoy podamos comer una zanahoria de este tamaño, debieron pasar por lo menos 500 años. Esas semillitas de zanahoria adaptándose
Entonces, eso que tenemos ahí, cada vez que sacamos una zanahoria de la tierra, estamos sacando la hija de una semilla que cruzó el océano y que mucha gente con cuidado y devoción le generó las condiciones para que pudiera brotar como brota hoy. Bueno, sigamos. ¿Por qué muchas de las especies americanas que se cultivaban hoy se desconocen? Una de las razones es que cuando llegaron los conquistadores se produjo un aniquilamiento de la población indígena, por las guerras, por la conquista, pero sobre todo por las plagas que trajeron. La mayor parte de los indígenas que ven aquí murieron de gripa, de tuberculosis, murieron de peste, murieron de viruela, de sarampión, murieron de salmonela, esa bacteria particular que se genera cuando uno deja la comida mucho tiempo fuera y empieza a descomponerse y se la come, cuando por ejemplo se come esos panes que tienen moho. Eso mató a muchos de los indígenas. Y nosotros, como descendientes de los indígenas, seguimos siendo vulnerables a eso. Por eso esta es la región del planeta donde más gripa da, porque así como la zanahoria se está adaptando a los suelos americanos, nosotros nos estamos adaptando a convivir con los virus de la gripe. Y todavía no estamos tan acostumbrados. Hace apenas 500 años que vivimos con ella. En Europa, en Asia, en África, llevan miles de años conviviendo con los virus de la gripe. Nosotros apenas estamos familiarizándonos con ellos. ¿Qué significa que se muera la gente? Y en la proporción en la que murió durante la conquista. Los estudios que han hecho dicen alrededor de 90 de cada 100 personas desapareció en cuestión de 2 siglos. Imagínense, es como si de 100 personas que ustedes conocieran, de repente quedaran 9 con usted. Eso transforma completamente la sociedad. Y muchos de los que murieron eran los mayores. Y los mayores, ustedes saben, son los que tienen la memoria de las plantas, la memoria de la tierra, la memoria de los animales, y con ellos se llevaron ese legado. No lograron entrenar a otros. Sigamos. Otra de las causas por las que muchos de los cultivos americanos empezaron a ser marginados es porque con la conquista, como el objeto de los conquistadores era obtener la mayor riqueza posible de aquí y no entender qué era lo que había aquí, destruyeron muchas de las obras de ingeniería que tenían los nativos. Y la ingeniería hidráulica que tenían era maravillosa. Miren, por ejemplo, esos huecos en la tierra que se ven ahí. Esos huecos están en Nazca, en Perú. Por debajo de esos huecos circula agua. Hay un túnel subterráneo. Y los motores que hacen que esa agua se mueva son esos huecos. Esos huecos que los diseñaron para que cuando el viento pasara, se quedara atrapado ahí, entrara al túnel y empujara el agua. Y dice, wow, es una super máquina lo que tenían ahí. Los españoles que llegaron no entendieron qué era eso, ellos iban a ir por el oro. No iban a aprender de ingeniería con ellos. Habían canales muy sofisticados que hicieron tallando piedra para llevar agua a diferentes lugares. Lo que vemos en la parte de arriba es una terraza inca, que eran terrazas de cultivo. Ellos entendían muy bien que si uno va a cultivar en ladera, pues tiene que evitar que se le ruede la tierrita, que se la lleve la erosión, como decía el profesor Yarumo. Y la idea que a ellos se les ocurrió es, hagamos terrazas de cultivo. No cultivemos así como cultivamos el café aquí, en cualquier peladero, generando erosión, sino hagamos como escaloncitos, así como los que vemos aquí en las graderías. Pero esos escaloncitos con piedras y con diferentes capas, de tal manera que el agua se fuera filtrando y se fuera quedando donde debería quedarse y que no se llevara la tierra con el tiempo. Con esta ingeniería hicieron Machu Picchu, una super ciudad pesadísima en la cima de una montaña.
y todavía sigue ahí. Y lo hicieron sin cemento, poniendo piedra con piedra. Y eso es fruto de gente que observaba muy bien el mundo. Muchas de esas piedras están pegadas siguiendo el ejemplo de los granos de maíz. Ellos observaban el maíz y dijeron, si los granos de maíz pueden estar así apiñados, ¿por qué uno no puede juntar piedras y hacer muros con esta forma? Si ustedes miran los muros incas, tienen la misma forma de los granos en las mazorcas del maíz. Nosotros aquí tenemos una de las maravillas de la ingeniería hidráulica en el Caribe, en el Valle del Sinú. Los zenúes desarrollaron una red hidráulica muy grande, unos canales que hacían que cuando el río Sinú se creciera, el agua se metiera por esos canales y se quedara atrapada durante el tiempo de sequía. Y eso permitía que la gente pudiera cultivar todo el año. Esos canales los destruyeron y por eso hoy ustedes escuchan que cada tanto hay inundaciones en la costa. Que se inunda La Mojana, que se inunda esos pueblos de la costa y el agua les llega hasta el techo. Eso pasa ahora porque esos canales se destruyeron. Sigamos. Otro elemento que fue definitivo para que esas especies desaparecieran, el desarrollo de la ganadería. Porque si usted quiere desarrollar ganadería, tiene que tumbar monte, que es lo que está pasando en la Amazonía. Tiene que tumbar la selva, sembrar pasto. De hecho, muchos de los pastos que vemos por aquí no son de aquí. La mayoría de esos pastos son especies invasoras que trajeron de África. Y el pasto es la garantía de que otra cosa no va a crecer ahí, que la selva no va a volver por lo suyo. Entonces, donde ustedes miren alrededor y vean pasto, imaginen que alguna vez ahí hubo una selva y que en muchas ocasiones ese pasto está ahí porque a los españoles les hacía falta la carne, les hacían falta los cerdos y necesitaban espacios para criar esos animales. Sigamos. La otra causa por la que muchos de estos cultivos se perdieron, que se introdujeron nuevas plantas y nuevas formas de cultivo. Como les decía, aquí teníamos policultivos, no teníamos monocultivos. El primer gran monocultivo que se introdujo en América, la caña de azúcar. Y el modelo de explotación de hacienda. Y ese modelo de explotación implicaba que usted necesitaba tener muchos trabajadores dedicados a producir una sola cosa. Y ese fue uno de los motores de la esclavitud en América también. Igualmente, los curas, que uno está acostumbrado a pensar que los curas solamente están aquí evangelizando gente. Los curas en sus conventos fueron los encargados de traer las semillas de Europa y aclimatarlas en los conventos y a partir de ahí los distribuían. Por eso es que una persona como José Celestino Mutis termina dirigiendo la expedición botánica. Él era cura también y los curas eran botánicos en esa época. Era muy común que pasara. Y otra cosa que pasaba muy interesante es que si uno era un colono que quería venir a América desde España, por ley estaba obligado a traer una planta del lugar del que uno era oriundo. Y de esa manera se aseguraban que las semillas europeas se regaran por aquí. ¿Qué le pasó? Bueno. En fin, eso ha hecho que muchas de nuestras semillas sean o semillas criollas, esas semillas de otros lados que se han ido aclimatando aquí, o semillas nativas. Obviamente las semillas nativas llevan siglos, milenios en esta tierra y se adaptan perfectamente. Con el tiempo cualquier especie termina adaptándose, incluso especies tan agresivas como los pinos o los eucaliptos. Uno dice, donde hay un bosque de eucaliptos no hay nada más, pero si usted abandona un bosque de eucaliptos por más de 25 años, que ese es el tiempo que usualmente dejan el árbol crecer para después recortarlo, uno empieza a notar que ese bosque empieza a ser invadido por otras especies y de repente
uno ve que esos eucaliptos empiezan a comportarse como si fueran especies nativas y que desarrollan una cualidad que tienen las especies de aquí, que es la hospitalidad. La hospitalidad es la posibilidad de que un árbol albergue otras especies. Eso lo puede uno ver en los campos de cultivo de eucalipto que han sido abandonados. Ahí cerca de Pereira hay un lugar así. Bueno, de estas especies que fueron marginadas por la conquista, marginadas en términos de que no se cultivan intensivamente, que no conocemos mucho, aquí tenemos algunas especies, pero hay otras especies que hoy empiezan a entrar en auge. Por ejemplo, la maca. La maca con la que hacen una harina y es muy nutritiva. Esa se usa sobre todo en Perú, en Bolivia. Probablemente ninguno aquí haya escuchado en su vida sobre la maca. Y era una de esas especies que se cultivaban en ese territorio probablemente hace 5.000, 4.000, 3.000 años. La quinoa, incluso en Colombia había quinoa. Ahora la están vendiendo como una cosa exótica, cara, para hacer dieta, pero eso era el equivalente al arroz de la gente del pasado. Hoy en Bolivia, cuando uno va a un restaurante, a un corrientazo y pide un almuerzo, le dicen, ¿qué quiere, arroz o quinoa? Aquí solamente le ofrecen a uno quinoa en un restaurante de Alto Turmequé. Bueno. Y así pasa con muchas otras especies que es importante conocer. Y para conocerlas, pues hay que conocer el territorio en el que estamos, conocer las historias que nos rondan. Y uno se preguntaría, vaya a saber uno qué especies hay en este territorio de santuario que se pueden comer y no sabemos. El otro día que hablaba con un campesino de por aquí, me decía, por ejemplo, que él se había encontrado en el Tatamá una variedad de mora que no tenía espinas. ¡Wow! Probablemente, así como esa variedad de moras sin espinas, deben haber muchas otras por ahí en el monte. Pero mientras las sigamos viendo solo como malezas, nos perdemos de la posibilidad de beneficiarnos de ellas. Bueno, dejaría por ahí, porque ya como que me alargué bastante.